todos, bienvenidos. Soy el profesor Domingo Macri, subdirector del área Costos y Gestión del Departamento Pedagógico de Contabilidad y profesor titular regular del grupo de asignatura Costos. Para mí es un placer poder participar nuevamente en este prestigioso evento organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad, en el marco de la ECON 2021, presentando en tiempos de pandemia originado por el COVID-19, una mesa intercátedra sobre las consecuencias actuales que se han producido y las que se producirán en el futuro inmediato. Los efectos de la pandemia en la gestión y los costos. Desarrollaremos una mesa redonda sobre las consecuencias de la pandemia sobre la gestión, con foco en los cambios en las estructuras de costos, modificaciones en la demanda y las modalidades de comercialización, esquemas de trabajo virtual y remoto, acciones de las compañías para resolver las crisis de demanda y de oferta. El nuevo Scorecard de Kaplan y Macmillan, la inclusión del triple impacto en el modelo de gestión post-pandemia, los efectos en las entidades sin fines de lucro y otras cuestiones estratégicas y operativas en las organizaciones de hoy. Comenzaremos la disertación con la presentación del profesor Alejandro Smolge, doctor en Ciencias Económicas, Orientación y Administración de la UBA, licenciado en Administración, contador público, profesor titular interino y asociado regular del grupo de asignatura Costos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesor de posgrado en Costos y Gestión de la UBA, UDELAR y otras universidades argentinas, autor de libros de gestión, costos, presupuestos y management, incluyendo el ebook Gestión y Reducción de Costos en la era COVID-19, director de Administración y Finanzas de Janssen Latinoamérica Sur, y director de la obra social Luis Pasteur. Bueno, comenzamos entonces con la exposición. Alejandro, buenos días, y es un gusto tenerte presente. Por supuesto, comenzamos ya con la charla de hoy. Adelante. Muchas gracias, Domingo. Es realmente un gusto poder participar en la ECON nuevamente. Y vamos a tratar de ver en esta charla un tema puntual que tiene que ver con la pandemia, como dijimos, en términos generales, y los efectos que tiene la gestión y los costos, ¿no? Quizás resulta importante tener presente que sigue el efecto de la pandemia en la medida en que se va a ir diluyendo de alguna manera la crisis, pero no deja de ser realmente importante el impacto que tuvo y que tiene hoy, y que va a quedar, aunque siempre hay una cierta duda o incertidumbre todavía sobre cómo puede ocurrir las cosas en el futuro y qué cosas van a cambiar. Pero si tuviéramos que básicamente sintetizar cuáles fueron las prioridades de la gestión de las empresas, tomando de alguna manera la experiencia profesional y personal, y también viendo distintas encuestas y relevamientos que se hicieron a lo largo de este tiempo, podemos decir que la supervivencia y el crecimiento en ventas asociado a las diferentes situaciones que tuvieron las empresas, la gestión fina del cash flow y la particular atención a la gestión y reducción de costos, con foco en los costos erogables, tomando decisiones ex ante para evitar erogaciones superfluas, y en función de una estructura de costos meta que se ponían las distintas empresas, fueron las tres prioridades básicas que la mayor parte de las empresas, todas, ¿no?, las grandes y las pymes, han tenido a lo largo de este tiempo. Entonces, la verdad es que en situaciones de empresas que directamente perdieron totalmente su actividad, que fueron cerradas por temas de lockdown o cuarentenas, otras que se vieron afectadas con reducciones desde el punto de vista de su actividad por una caída de la demanda, y en algunas otras, que son las menos, probablemente industrias como la alimenticia o la de medicamentos, que han mantenido los niveles de consumo y de demanda, en esa amplia gama se puede resumir que estos son los tres puntos de gestión que casi todas han tenido que afrontar, aunque con distintas particularidades de acuerdo al grado de impacto que ha tenido. Ojo que también hay que decir que estas mismas prioridades de la gestión van a seguir subsistiendo, no son exclusivamente situaciones de la crisis en sí misma, sino que en la recidiva que va teniendo la situación de la pandemia o de las crisis económicas derivadas de ella, estas son situaciones prioritarias que se siguen manteniendo. En cuanto a los efectos de la pandemia en la gestión y los costos, también ha habido distintos comportamientos desde el punto de vista de los directivos de las empresas. Ha sido, creo,
importante la posibilidad de actuar como empresario y de administradores, como el doble rol que tienen los directivos de las compañías. Como empresario, detectando oportunidades y tratando de manejar específicamente los puntos claves del negocio, y como administrador, tratando de hacer ese doble rol de gestión y liderazgo que tiene quien dirige una organización. Quizás con mucha mayor atención a los detalles, lo que a veces desde el punto de vista del management se conoce como micromanagement, que tiende a ser, no digo criticado, pero sí mirado como algo que es demasiado operativo y alejado de las cuestiones de liderazgo general. En ese sentido, el estar en el detalle y atender las cuestiones específicas desde un punto de vista positivo ha sido muchas veces importante para salvar situaciones críticas que se han venido presentando, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la demanda, como desde el punto de vista de la operación, como desde el punto de vista del trato a los empleados, como desde el punto de vista de las medidas sanitarias, como desde el punto de vista de ampliar un nivel de inventario para poder abastecer una demanda que existiera, o buscar un canal de distribución específicamente diferente para atender a los clientes. El monitoreo permanente del contexto, entendiendo no solo el aspecto sanitario, sino la competencia y, por supuesto, la planificación con un sentido dinámico de revisión y rediseño, y el cambio. Si hay algo que estaba de una manera definido, pero resulta que el contexto obligaba a modificarlo, eso es muy importante, más allá de que el plan en sí mismo no se hace para ser cumplido, sino como una herramienta de guía del comportamiento de la organización y sus miembros. Entonces, estos lineamientos han sido los probablemente más destacables, que se pueden resumir como para decir, siguiendo estas líneas, han sido más exitosas algunas empresas que otras en cuanto a la operación, más allá de que el grado de criticidad de la situación dependía originalmente del propio sector donde estaban. No es lo mismo una empresa de aeronavegación u hotelera que una empresa de alimentación o de agro, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, estos lineamientos son válidos para todos. ¿Cuáles han sido los cambios más notorios que vimos en este proceso? Claramente la modalidad de trabajo ha variado, todos sabemos que ha pasado a ser mucho más importante el trabajo remoto, pero eso es un enfoque individual, ¿no? El trabajo remoto virtual es un cambio desde el punto de vista de la modalidad de trabajo individual de la persona. Como modelo de trabajo organizacional, lo que se fue acentuando como tendencia, y creemos que también a futuro va a quedar cada vez más instalado, es lo que se puede llamar trabajo distribuido, que es una combinación de trabajo de distintas personas en distintos lugares a la vez dentro de una misma organización. Eso incluye trabajo en lugares que pueden ser oficinas de esa propia organización, situadas en diferentes locaciones, oficinas contratadas de manera temporaria por personas que trabajan para una cierta organización, e incluso trabajo desde el propio hogar. La modalidad de trabajo distribuido, que gana espacio en montones de actividades, es cada vez más considerada por muchas organizaciones como una modalidad ya a futuro estable dentro de su modelo de organización. Pero claro, requiere cambios culturales y de procesamiento de información y de interacción de los equipos que demandan un cierto comportamiento diferente para poder ser exitosos. No obstante, en un proceso que se va a ir sosteniendo en el tiempo y seguramente afinando, es una modalidad que queda seguramente cada vez más expandida dentro del mundo del trabajo en las organizaciones, no solo empresas con fines de lucro, sino también en mucho otro tipo de entidades, incluso sin fines de lucro, gubernamentales, etc. Ha habido cambios en la estructura de costos también, por supuesto. La virtualidad ha generado ahorros de costos, menos viajes, menos transportes, menos actividades externas en lugares que se alquilan para reuniones, y eso se contrapone con un aumento de costos derivados de la presencialidad en un entorno de cuidado sanitario mucho mayor. Entonces, así como hay ahorros de costos en muchos rubros, particularmente, por ejemplo, en las fuerzas de ventas que han disminuido sus actividades externas o las han en el futuro modificado hacia adelante con esa combinación también de trabajo distribuido, donde no necesariamente se va físicamente a los lugares, y eso disminuye fuertemente cierto tipo de gastos.
el cambio de turno, la incorporación de gente que reemplaza a gente que se ha contagiado y enfermado de COVID-19, o las medidas sanitarias que cambian el layout o la infraestructura física de los lugares, tanto de oficinas como de producción, ha generado aumentos de costos en algunos rubros que son la contracara o compensan algunos de los ahorros que ha habido. Pero esto siempre depende de cada estructura de costos de cada negocio, y ya sabemos que debe ser objeto de un estudio particular en cada empresa para volver a esa situación que decíamos antes, ¿no? Tratar de tener gestión de costos en función de una estructura de costos meta, que es algo que las organizaciones tendrían que tender a definir. ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es su estrategia para llevarlo adelante? ¿Cuáles son sus planes? Y dentro de eso, ¿cuál es su estructura de costos objetivo a la que debe apuntar? Y ahí generar acciones de gestión de esos costos para reducir algunos, y en algunos otros tendrá que gastar de más, pero como paquete apunta a cumplir una meta de costos que está en función de un objetivo de creación de valor de negocio. Ese cambio, en algunos casos, de hábito de consumo ha generado también una posición diferente de las empresas hacia el consumidor, ¿no? Un consumidor que es más digital, evidentemente con una mayor proporción de compra a través de modalidades online o virtuales, mucho más austero en el sentido de, frente a la incertidumbre de salud primero y desde el punto de vista económico después, existe un criterio de mayor ahorro y una búsqueda de bienes y servicios definida por precio, más selectivo, también se vuelve cada vez el consumidor en definir qué tipo de bienes compra y dentro de eso o servicios, ¿no? Y qué tipo de precio o atributo le busca, y eso lo hace más exigente. Por supuesto que la posibilidad de tener un acceso virtual desde el punto de vista de la información también le permite comparar los atributos de los bienes o servicios que va a comprar y los precios de una manera muchísimo más rápida y más fácil, lo que pone para el lado del oferente una exigencia de cambio rápido de las condiciones de precio o de venta de sus productos para satisfacer una demanda donde el comprador, teniendo más información, está más a su alcance la posibilidad de comparar, y esa exigencia la lleva a la práctica. O sea, no es una cuestión teórica de ponerse en una posición desde el punto de vista del consumo pretendiendo cosas que no existen, sino que las puede comparar y le pide a cada uno y elige en función de ese criterio de austeridad y de exigencia. Esto lleva al aumento de los canales de compra nuevos en cuanto a volumen. Por ejemplo, la venta online en Estados Unidos en 15 años ha pasado del 5 al 25% de la venta de todos los productos de consumo, cosa que en algunos países como los latinoamericanos no alcanza esos niveles, pero podría producirse en el futuro, siempre dependiendo del rubro. Y aparecen productos y servicios nuevos, otros que cambian, otros que desaparecen, desde el punto de vista de la preferencia del consumo. En eso tiene que haber claramente una situación desde el punto de vista de la empresa que lleve a que exista estos atributos que acá mostramos como simplemente un punteo de 4 herramientas o 4 cualidades que las compañías deben tener al alcance de la mano para desarrollar su gestión. La innovación constante, no solo en cuanto a productos nuevos, sino a los procesos que tiene que desarrollar para llevarlos a la práctica, adaptarse a esa demanda y a esa situación diferente que va teniendo de manera permanente el consumidor, flexibilidad para hacer esos cambios y un foco en el cliente. Claro que alguien puede decir, mire, estos 4 atributos siempre fueron necesarios, porque siempre existieron como condiciones o requisitos para llevar adelante los negocios de una manera fina y eficaz desde el punto de vista del logro del objetivo y eficiente desde el punto de vista de las asignaciones de recursos. Acá la pandemia lo que ha hecho es quizás hacer más evidente, más patente que estos atributos son imprescindibles para poder sobrevivir primero. Como decíamos antes, afectado de distinta manera, cada negocio tuvo que generar estas actividades que le permitieran sobrevivir con mínimos de venta muchas veces o casi con 0 venta, y en el futuro ese sostenimiento de la existencia de los atributos es lo que le va a permitir no solo sobrevivir, sino crecer, que es en definitiva uno de los grandes objetivos que tiene cualquier negocio. Entonces, esa necesidad de innovar permanentemente, adaptarse
al contexto y al mercado, entendiendo por mercado no solo al demandante o al consumidor, sino a los competidores, teniendo una flexibilidad y con un foco precisamente en las necesidades del cliente, lo que podemos llamar como customer centricity, que es específicamente generar una serie de actividades del negocio enfocadas en cumplir con las demandas del cliente, que es lo principal de las empresas que están dedicadas, por supuesto, a fines de lucro, vendiendo bienes o servicios, perdón, y desde el punto de vista general, teniendo una estrategia de negocios, que es el camino para llegar a esos objetivos claros que tiene que tener cuantificada la compañía, haciendo planes, pero por supuesto después tomando decisiones concretas, ejecutándolas con excelencia y haciendo un control de gestión. Alguien puede decir también, estos son los pilares de la gestión de siempre, estos son cosas que no han cambiado pre-pandemia o post-pandemia o durante la pandemia, sino que en realidad lo que queda más evidente, al igual que lo que decíamos en el tema de los atributos, es que esto es un conjunto de vectores críticos para el desarrollo del negocio. En ese sentido, esos imperativos estratégicos que hoy tiene la empresa, si los pudiéramos resumir, no solo desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista práctico, es precisamente una serie de pautas de actuación que tiene foco en el cliente. Esos nuevos hábitos de compra y consumo que decíamos que se van instalando deben ser mirados y atendidos por la empresa de una manera rápida y eficiente para poder sostener su participación de mercado e incrementarla, teniendo como objetivo una optimización de costos y aumento de la productividad, que son dos objetivos desde el punto de vista de la rentabilidad claves para poder generar un crecimiento sostenible y económicamente viable, y hay claramente una tendencia a una mayor aplicación de tecnología en la manufactura, en la logística y en los canales de distribución, ¿no? La automatización, la robotización, la digitalización de las propias actividades de la empresa, internas, en algunos casos también de administración, de comercialización, no solo de manufactura, genera esa optimización de costos y el aumento de productividad, pero además permite satisfacer mejor la demanda de los clientes muchas veces, ¿no? Entonces, esas herramientas que se usan para lograr la aplicación de tecnología, entendiendo por tecnología en realidad a un conocimiento aplicado, a veces es aplicado a una herramienta, a veces es aplicado a una fórmula o un algoritmo, o a veces es simplemente la tecnología tácita o el conocimiento tácito que tienen los propios miembros de la organización al ejecutar sus actividades, ¿no? Entendamos tecnología en un sentido amplio, es cada vez más necesaria para ser puesta a disposición de las actividades de la organización. Y en ese uso de tecnología crece en los últimos años el uso de lo que se conoce como Big Data o Data Analytics, ¿no? Todos hacemos actividades que dejan un rastro en algún lado, las compañías tratan de conseguir esa información, a veces son datos estructurados, a veces son datos no estructurados, porque están en un reporte, pero a veces son simplemente huellas que dejó alguien al entrar a internet, o al entrar a un buscador, o al haber asistido a un determinado lugar, y toda esa información, la empresa consigue los datos de alguna manera, pero lo valioso no es tener una avalancha de datos, sino poder usarla. El insight que se genera con la aplicación de tecnología también, que permite elaborar tendencias, parámetros, patrones de consumo o de comportamiento a partir de esa información, que es la segunda parte, ¿no? Big Data puede ser el concepto general de obtención de datos, y la cuantía de esos datos es valiosa en tanto le pueda la empresa sacar jugo a través de un determinado análisis que los convierta en información útil para decidir. Esa segunda parte es la que arma el conjunto de herramientas que permiten otra vez volver a poner el foco en el cliente y llegar a tener esa customer centricity que decíamos antes. Esto nos lleva hacia un concepto que muchas veces las organizaciones y los libros de management también declaman, pero no siempre se lleva a la práctica suficientemente bien y suficientemente amplio en el día a día, que es una mirada hacia afuera. Las organizaciones deben tener una mirada externa, qué es lo que pasa en el mercado, qué es lo que pasa con sus
consumidores actuales o potenciales y qué es lo que pasa con sus competidores, y en esa mirada externa se construyen las premisas de lo que decíamos antes, ¿no? Sus estrategias, sus objetivos, sus planes y sus acciones. El incremento del uso de Big Data y Data Analytics en la gestión de datos externos es clave en la organización de hoy para poder aplicar esos mismos atributos que decíamos antes, ¿no? La innovación, la flexibilidad, la adaptación, la mirada en el cliente y después la gestión interna, que básicamente busca lo que decimos acá también, ¿no? La optimización de costos y la mayor productividad, y que se plasma finalmente en ese conjunto de prioridades de gestión que decíamos, ¿no? Supervivencia en ventas, generar un aumento de ese volumen comercializado para ganar mercado de manera rentable, gestionar el flujo de fondos, que es clave, sobre todo en una situación crítica, y no todas las empresas a veces ponen el foco suficiente ahí, porque el aspecto económico es clave, pero el financiero también lo es, y la gestión de los fondos en el día a día termina siendo determinante, porque si bien puede parecer cortoplacista, es lo que nos da a futuro una sostenibilidad del negocio también, junto con el resultado económico obviamente, y esa gestión de costos y recursos, ese conjunto de aspectos críticos terminó siendo hoy, todavía en la pandemia que esperemos termine pronto, y a futuro, herramientas claves para la gestión del negocio. Así que eso es un poco lo que tratábamos de específicamente analizar, tratando de sistematizar quizás de alguna manera, siguiendo estos lineamientos, tratando en la medida de lo posible de que como conjunto veamos que los pilares de gestión tradicionales siguen siendo válidos, se le agrega una serie de atributos que en muchos casos acentúan cosas que ya existían como elementos clave para desarrollar en el negocio, y a futuro, aún cambiando modalidades de trabajo y con una cierta incertidumbre que puede existir en relación a eso, veremos cómo se va desenvolviendo a futuro el contexto, pero entendemos que estos pilares de gestión van a seguir siendo válidos. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a seguir adelante con la actividad de hoy, esta mesa intercátedra, y vamos a tener la posibilidad de escuchar al profesor Juan Martín Carratalá, secretario del Departamento Pedagógico de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesor asociado al Sistema de Costos, profesor adjunto de Gestión y Costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro de la Comisión de Estudio de Costos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vocal del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, y APUCO, conferencista sobre la especialidad y autor de numerosos trabajos y libros de la materia. Así que, bienvenido, Juan Martín, quedamos a disposición de tu charla sobre la mesa redonda. Adelante, por favor. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias a las autoridades de COM por habernos invitado a participar nuevamente de este importante y prestigioso evento. Otro año más en épocas de pandemia. Y bueno, en esta oportunidad me voy a referir a el impacto que ha tenido la pandemia sobre estas entidades específicas, que son las entidades sin fines de lucro. Sin lugar a dudas, las entidades sin fines de lucro han sufrido de una manera muy especial la pandemia que nos ha estado afectando, y nos ha permitido a los especialistas en costos trabajar en muchos instrumentos sobre los que normalmente trabajamos en estas entidades, pero con un mayor foco en los costos y en los ingresos, con lo cual tenemos un análisis mucho más fuerte sobre la presupuestación en este tipo de entidades. Para comenzar a hablar, vale la pena recordar que las entidades sin fines de lucro forman parte de lo que conocemos como el tercer sector, siendo el primer sector el Estado y el segundo sector las empresas privadas,
¿sí? Un poco este tercer sector, justamente por ser el último, está compuesto un poco de las características de cada uno de los otros dos sectores, ¿no? Tiene un poco de empresa privada y un poco del estilo de funcionamiento del Estado. ¿En qué actividades se ocupa el tercer sector? Ustedes podrán ver que el tercer sector se ocupa principalmente de la educación, colegios, universidades, establecimientos de capacitación laboral. Es muy importante la participación en el área de salud, en empresas de medicina prepaga, sanatorios, clínicas. También su participación en las actividades culturales y deportivas, ¿no? Culturales a través de museos, teatros, y deportivas a través de clubes, asociaciones, pequeños centros, actividades como puede ser natación, fútbol o alguna de estas, alguno de estos desarrollos. Peter Drucker nos comentaba en sus libros sobre las organizaciones sin fines de lucro que hay 3 puntos especiales y esenciales que plantea la administración de una ONG o organización sin fines de lucro. Por un lado, la misión, el papel como líder, el cumplimiento de esa misión, las estrategias eficaces de comercialización, y remarco la comercialización y sus estrategias porque es algo que en esta época de pandemia ha sido muy afectada, ¿sí? La innovación y el desarrollo de fondos, ¿sí? Estas dos características también han sido muy importantes en esta época de pandemia, ¿sí? Realmente estas entidades han tenido que innovar mucho para buscar mecanismos de generación de fondos, ¿sí? Todo lo que es la presupuestación de ingresos se ha visto muy afectada por este periodo. Planteamos también la gerencia orientada hacia el rendimiento, la manera métrica de analizar el rendimiento de estas entidades, las relaciones humanas, el personal, la junta directiva, el voluntariado, ¿sí? Podemos ver justamente que en toda esta época de pandemia, toda la actividad de dirección de este tipo de entidades sin fines de lucro se ha visto muy afectada, porque tradicionalmente se ha llevado a cabo a través de asambleas y juntas directivas, las cuales no pudieron llevarse a cabo de manera presencial y han tenido que transformarse durante este periodo. Vamos a entonces entrar un poco en el tema, basándonos en 4 o 5 aspectos de algunas entidades sin fines de lucro que tomo como modelo para poder evaluar desde un punto de vista práctico qué es lo que les ha pasado a las organizaciones. Y mi actividad cotidiana me permite trabajar y asesorar sobre muchas de las academias nacionales existentes en nuestro país, sobre muchas entidades deportivas y clubes de barrio, sobre lugares de culto como son por ejemplo las parroquias, los museos y los colegios. Y realmente estos 5 pilares, que un poco son los pilares de las actividades que realizan las entidades sin fines de lucro, son en los cuales tenemos la suerte, el orgullo y el placer de participar asesorándolos cotidianamente. Una de las actividades más importantes que llevamos a cabo en las entidades sin fines de lucro es la tarea de presupuestación, ¿sí? Y esta tarea de presupuestación se ha visto muy afectada en toda esta época de pandemia, sin lugar a duda. Allá por el mes de marzo, cuando comenzó, marzo del 2020, cuando comenzó esta pandemia, los presupuestos que teníamos efectuados para ese ejercicio 2020 dejaron de servirnos, ¿sí? En muchas de estas entidades
todos los que son los presupuestos de ingresos pasaron a ser deficientes. Nos encontramos que en los clubes de barrio los socios entraban a disminuir, a borrarse, porque no tenían una contraprestación, toda vez que los clubes estaban cerrados, no se podía participar de ellos. Entonces, ellos dejaron de abonar la cuota, porque a su vez las mismas personas físicas participantes de los clubes de barrio tenían una problemática financiera y económica seguramente personal. Lo mismo pasó en los colegios, y en los colegios el nivel de ingresos por las cuotas disminuyó sensiblemente. Esto también relacionado con las metodologías de cobro, y es muy común que en los establecimientos educativos todavía se mantenga el cobro a través de la asistencia personal del alumno a pagar su cuota, y esto no ocurría en la práctica. En los sectores de culto, acostumbrados muchas veces a lo que es conocido como la colecta durante una celebración religiosa, una misa, al no haber celebraciones de tipo presenciales, se perdía el principal motivo de ingreso de las parroquias o cualquier tipo de establecimiento relacionado con el culto, no solo aquellos relacionados con el culto católico, sino que esto se ha repetido en todos los cultos, ¿no? Esta pérdida del ingreso relacionado con la colecta. Esto en otros países del mundo sufrió menos efecto porque ya están acostumbrados a la generación de ingresos con otra metodología. Incluso uno entra en estos lugares de culto y están acostumbrados a que uno realice la presentación de dinero vía transferencias bancarias o ese tipo de elementos. En otro tipo de entidades, como pueden ser las piletas de natación, realmente desaparecieron los ingresos por completo. Ahí es donde tuvimos que ir sobre la otra línea del estado de resultados y ver que también los costos tuvieron unas modificaciones sensibles. Por suerte, las modificaciones a nivel costos tendieron a la baja, la disminución del personal operativo, todo lo que tiene que ver con los costos de funcionamiento operativos de estas instituciones, los gastos en alimentación, limpieza, energía eléctrica, abonos de internet, cable, se vieron sensiblemente reducidos. La crisis global permitió también solicitar reducciones en lo que hace al alquiler, mantenimiento de ascensores, costos fijos habituales de la organización. Esto nos llevó a encontrar en estas organizaciones una modificación en el punto de equilibrio de los mismos, ¿sí? Un corrimiento, y lo cual también nos llevó a encontrarnos con márgenes de seguridad en los cuales también se vio alejado de las realidades que venían trayendo hasta estos momentos, porque la reducción en los ingresos generó que ya no se encontraran en márgenes de seguridad. Se plantearon en todas estas tipos de entidades nuevas maneras de generación de ingresos. Los establecimientos de cultos buscaron canales como el pago a través de tarjetas de crédito, transferencias bancarias. También buscaron generación de nuevas actividades, así es como comenzó a existir la misa online y la solicitud de la donación luego de la misa online. Los clubes de barrio transformaron sus clases de gimnasia en actividades vía Zoom para sus socios, para poder mantener al socio con el concepto de que aún en épocas de pandemia está recibiendo una contraprestación. En los establecimientos educativos las clases se transformaron en sincrónicas y asincrónicas, y las tareas administrativas de todos estos entes también cambiaron y disminuyó mucho el costo de administración, ya sea en su metodología de facturación, cobranza, pagos, registraciones contables,
emisión de comprobantes, envío de los comprobantes en forma electrónica, a veces con fotos, con escaneos, etcétera, etcétera. Las actividades societarias también cambiaron mucho, sí se han suspendido las asambleas en estas organizaciones, otras organizaciones han preferido hacerlas vía Zoom, la mayoría han mantenido las autoridades vigentes al momento de la prepandemia, ¿sí? Otras han tratado de adaptar a través de algunos mecanismos los criterios de votación secreta para poder realizar elecciones y nombrar a las nuevas autoridades. Y por último, hemos visto como muchas de las funciones existentes en este tipo de entidades han ido desapareciendo y quizás han desaparecido para siempre, ¿sí? Hoy la función de secretaría está muy acotada, ese personal que se dedicaba a atender al cliente cuando entraba, se le ofrecía un café, un té, se le daba cierta documentación, hoy no es necesario porque la presencialidad ha bajado y en el caso de existir, este tipo de ofrecimientos ya no se ve como algo tan normal. La cadetería ha desaparecido, los trámites se llevan a cabo todos de forma electrónica, por lo tanto es muy importante ver cómo ya no hay que ir a los bancos, todo lo que es el movimiento flujo de fondos se lleva a cabo de manera electrónica. Esto genera que el costo de mantenimiento también de oficinas, limpieza, aulas, etcétera, etcétera, haya bajado. ¿Sí? Podemos un poco concluir entonces que hubo un frisamiento de la economía en este sector, se nos achataron tanto los ingresos como los ingresos. ¿Sí? Por suerte los costos operacionales han bajado mucho, y esto ha permitido a estas entidades sobrevivir aún teniendo bajas en los niveles de ingresos. Nos ha servido mucho como metodología de reducción de costos esta pandemia, porque nos ha permitido efectuar tachaduras, ¿no?, de costos que a veces no generaban valor agregado al producto, al servicio que se le brinda al asociado de estas entidades, y que realmente se ha eliminado por necesidad, ¿sí? Y también han aparecido las funciones y nuevas actividades que se llevan a cabo. Les comentaba recién el concepto de la misa online, que actualmente muchas de las parroquias o celebraciones en el culto judío o en el culto evangélico, que ahora habitualmente la gente ve de manera remota y se ha acostumbrado a seguirlo de una manera mucho más pragmática. En actividades como la educativa desapareció la relación presencial de profesor-alumno para transformarse en una relación virtual. Ahora nos queda un poco ver el desafío cuando la pandemia empieza a ir desapareciendo, que es cómo va a evolucionar todo esto en el futuro, ¿sí? Qué cosas se van a mantener y qué cosas van a ir desapareciendo. Yo creo que muchas de estas características se van a mantener. Hemos probado cómo los costos de administración se pueden reducir de manera drástica. Muchos menos empleados, muchos menos sistemas para llevar a cabo la registración, muchos menos costos relacionados con esto. Los servicios, comentaba recién, de cadetería, esto habitual que era mandar al cadete al banco con cheques, se ha transformado, se ha cambiado por el e-check, los depósitos bancarios ahora son todos transferencias electrónicas. Esto ha disminuido sensiblemente la actividad en relación a los costos. Y en relación al ingreso de fondos también, hoy decimos ya que los ingresos hasta en una parroquia han pasado a ser electrónicos. La gente ha aprendido a cambiar el hábito de poner el dinero en una canasta, a efectuar una transferencia mensual y saber que su establecimiento religioso o su colegio
se mantiene en base al ingreso, o el museo al que uno asiste, en base al ingreso que uno lleva a cabo de forma mensual. Entonces, estas contribuciones se están manteniendo. Las asociaciones civiles que se dedican a llevar a cabo algunas actividades de ayuda solidaria, también han transformado todos sus ingresos vía tarjeta de crédito, y esto realiza que el flujo sea mucho más directo y constante. Así que garantiza hacia un futuro una perdurabilidad de este tipo de entidades que yo creo vino para quedarse y mejorar. Y por el lado de los costos, estas reducciones de costos que han llevado a que, por ejemplo, muchas entidades como las academias nacionales, donde a veces sus ingresos son acotados, han podido armar sus estructuras de costos de una manera mucho más pequeña, ¿sí? Y demostrar que pueden funcionar reduciendo actividades que no generaban valor agregado al producto final, ¿sí? Es así como creemos que se ha llevado una gran y brillante tarea de análisis presupuestario en estos 2 años de COVID. Creo que fue un ejercicio que colaboró mucho en las entidades sin fines de lucro. Bueno, esto es un poco un resumen acotado de mi experiencia durante estos 2 años asesorando a entidades sin fines de lucro, que sin duda fue muy rico, muy positivo y muy eficiente en lo que es la administración, management de todo este tipo de entidades. Bueno, agradezco mucho el tiempo que nos han permitido desarrollar esta tarea. Espero que les haya interesado el planteo que les hemos brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, continuando y concluyendo un poco la reunión que estamos desarrollando en el día de hoy sobre el tema de esta mesa intercátedra, vamos a tener la oportunidad de escuchar al profesor Mauricio Lambertucci. Mauricio Lambertucci es, entre otras cosas, contador público, licenciado en Administración, magíster en el Gobierno de la Organización de la Universidad de Navarra. Actualmente es el presidente de la Comisión de Estudio de Costos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es consejero director del Instituto Internacional de Costos, subdirector de la carrera de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires y profesor asociado regular a cargo de la Cátedra de Gestión y Costos y de Sistemas de Costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, director del Centro de Estudio de Competitividad y Gestión de Costos de la Universidad de Belgrano, profesor titular de Costos y de Control de Gestión de la Universidad de Belgrano, entre otras universidades, miembro representante de la UBA del Observatorio de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, profesor titular del Sistema de Costos y Gestión de la Universidad Nacional de San Martín, profesor de la Maestría en Administración Estratégica de Negocios de la Universidad Nacional de Misiones, profesor invitado a la Universidad Nacional Tierra del Fuego, Antártida y del Atlántico Sur, profesor titular de Costos de la Universidad de Salud, director de 2 posgrados de su especialidad, y además es expositor frecuente en congresos nacionales e internacionales de la especialidad y conferencista invitado por las instituciones profesionales de la región. Es autor y coautor de bibliografía académica y autor de artículos para publicaciones especializadas nacionales y extranjeras, y en su vida profesional se desempeña como director de BBC Consultores y como consultor externo de varias organizaciones referentes de la región. Bueno, el profesor Mauricio Lambertucci se va a desarrollar en la charla, en la reunión que estamos teniendo, un tema realmente muy actual, muy interesante, que es el nuevo Balance Scorecard y el triple impacto en lo que sería el ámbito de gestión de la pospandemia. Así que Mauricio, bienvenido y adelante con la charla de hoy. Muchísimas gracias, Domingo. Al igual que mis colegas, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA la oportunidad que nos da para compartir estas ideas. Y voy a tratar de ser concreto e ir al punto, puesto que luego de tantas cosas interesantes que hemos escuchado, tanto del profesor Esmorge como del profesor Carratalá, no quisiera aburrirlos a ustedes con una exposición muy larga. Por supuesto que me quedo a disposición y voy a compartirles los medios de contacto para atender cualquier consulta o inquietud que pueda surgir luego de
este espacio académico. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Bien. De lo que vamos a hablar es de la evolución del concepto de Balance Scorecard. Esta vez, Robert Kaplan, autor original, junto con David Norton del concepto de Balance Scorecard allá por 1990, le ha dado una vuelta de rosca y, y ha remozado el concepto para incluir dentro de este modelo de gestión una nueva tendencia que se fue consolidando a lo largo del tiempo y que tiene que ver con la inclusión y la consideración de lo que llamamos el triple impacto en los modelos de gestión de las compañías más importantes del mundo. Entonces, lo primero que voy a hacer es un raconto de estos conceptos, muy veloz, solamente para tirar unos títulos y ubicar ese tema en nuestro cerebro, y finalmente voy a ofrecerles algunas reflexiones respecto de cómo este modelo de gestión podría apalancarse en este nuevo contexto que estamos queriendo iniciar a transitar, que es el de la pospandemia. El recorrido que les ofrezco es el siguiente. Vamos a hacer, como decía recién, unas consideraciones iniciales, vamos a recordar qué es el tema del triple impacto, vamos a formular algunas precisiones que nos permitan a nosotros ponernos de acuerdo respecto de por qué le decimos de una manera a cada cosa, y bueno, finalmente me voy a meter en este nuevo y renovado Balance Scorecard para finalmente concluir con algunas reflexiones. Esta imagen lo que quiere significar es lo que ustedes me imagino que ya están pensando, y esto es que estamos ya en una etapa del desarrollo en donde es innegable que a la hora de hacer negocios debemos considerar el impacto y la huella que nuestra actividad económica deja sobre el medio ambiente. Y en esta etapa en particular, en esta etapa en donde globalmente hemos vivido una crisis sanitaria, creo yo, casi sin precedentes, podríamos remontarnos a la fiebre española, pero inclusive la fiebre española no tuvo la extensión global como tuvo sí el COVID-19. Digo entonces, nuestras actividades económicas es innegable que deben considerar el impacto que ellas dejan sobre el medio ambiente, puesto que este finalmente nos afecta a todos. En este sentido, y a lo largo del tiempo, fueron creciendo algunos conceptos que ahora han ganado consenso en toda la comunidad académica y de negocios. Uno de ellos es el concepto de sustentabilidad. Este concepto fue acuñado en lo que se llamó el informe Brundtland, Our Common Future, nuestro futuro común, de las Naciones Unidas de 1987. Y desde 1987, los que deseen tener el informe me escriben, les paso el link, luego está en la presentación, la misma presentación se las puedo mandar por mail como para que ustedes puedan navegarla. Decía, desde 1987 ha ganado espacio en los foros académicos y de negocios. En cambio, el concepto de triple línea de resultados fue acuñado por primera vez en 1994 y fue desarrollado en un libro llamado Caníbales con contenedores, Caníbales contenedores. Este es el señor autor de John Elkington, autor del concepto, y este es el libro al que les hago referencia. Una vez más, los que lo desean, escriben al medio de contacto y les pasamos los links. Esta es información pública, así que no estaríamos violando ningún derecho de autor. En términos de tendencia, entonces, las compañías, tal vez llevadas por el impulso de la mirada social y de los stakeholders involucrados, por primera vez empiezan a incorporar de forma sostenida en sus planes de negocios el impacto de sus actividades afecta al medio ambiente y cómo es que estos stakeholders pueden castigar o premiar la conducta de estas compañías. En otras palabras, empiezan a mirar por encima de un muro y ven además que hay nuevas oportunidades en comportarse bien, en generar comportamientos que protejan el medio ambiente, que protejan al resto de la sociedad, porque ahí hay una fuente de negocios también que como círculo virtuoso premia este tipo de conductas. En otras palabras, aumenta la cantidad de empresas que están intentando lograr ese triple impacto en el resultado final. Recordemos lo que era el triple impacto, ¿no? El impacto económico, el impacto en el medio ambiente y el impacto social.
y que estas estrategias que se deben impulsar requieren nuevas relaciones entre múltiples actores y en múltiples sectores a lo largo de la cadena de suministro de productos y de servicios en las compañías. Un poco lo anticipé recién, pero para dejarlo establecido, cuando hablamos de triple línea de resultados, hablamos obviamente de la línea de resultados tradicional, la que marca la utilidad neta, si ganamos o perdemos, si cuánto ganamos o cuánto perdemos, pero también tiene que tener en cuenta el resultado que nuestras actividades tienen sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. En el punto donde se cruzan todos estos intereses, sería obviamente la situación deseada y detrás de la cual se debería ir. Estamos hablando del deber ser, no del ser. Pero hay algunas intersecciones interesantes, como por ejemplo, si nuestra actividad tiene éxito económico, pero además atiende a la sociedad, es percibida como una actividad, nuestra compañía es percibida como una compañía equitativa. Si nuestra actividad económica sustenta el medio ambiente, es concebida nuestra compañía como una compañía viable. Obviamente el grado superlativo está en la intersección de las tres. La evolución del concepto de triple línea de resultados ha hecho que a lo largo del tiempo el efecto que genera potencie los intereses de las compañías en avanzar en ese sentido. En esto digamos, las compañías actúan según las tres CO, digamos. La CO de la convicción, o sea, hay compañías que avanzan hacia entornos sustentables porque están convencidas por un sistema de valores, digamos, en su ADN está esta actividad de respeto hacia el medio ambiente y hacia lo social. Algunas otras compañías se manejan por la segunda CO, que es la de la conveniencia, y en este sentido es que, digamos, generan actividades que miran el triple impacto, porque les conviene porque entienden que en ese desarrollo sus clientes les generan un grado de prelación, revelan su preferencia hacia ellos por sobre otras compañías que no lo hacen, entonces entienden el premio. Y la tercer CO es las compañías que hacen o que avanzan en este sentido por temor a la coerción, la CO de la coerción. La coerción que debe ser entendida, claramente debe ser entendida, como el temor al castigo social, al castigo legal, a la penalización de conductas que puedan afectar o al medio ambiente o a la sociedad en su conjunto. Obviamente, la fuente de este enfoque está en el libro de Elkington del 2010. Vamos ahora, así como prometí antes, a formular algunas precisiones sobre los conceptos vinculados habitualmente al Balance Scorecard. Lo primero que me gustaría distinguir es que una cosa son los indicadores, otra cosa son los dashboards, o sea, los tableros, y una tercera cosa es la herramienta de gestión denominada Balance Scorecard. Mientras que los indicadores son las métricas con las cuales medimos aquellos aspectos de la realidad que nos interesa seguir. Los dashboards, o sea, los tableros, dashboard es la palabra en inglés para tableros, son conjuntos de indicadores elegidos por algún criterio. Mientras que, finalmente, el Balance Scorecard es la herramienta de gestión creada por Kaplan y por Norton originalmente, que propone lograr los resultados perseguidos a través de poner el foco de la gestión en 4 puntos claves de interés. Y esto es ver qué pasa. El enfoque original era ver qué pasaba. Ahí les puse la carita de Kaplan y de Norton para identificar caras con autores de concepto, por supuesto, ¿no? Decía entonces, para completar la definición, que el enfoque original de Kaplan y Norton tenía que ver con concentrarse en 4 aspectos claves del negocio para tener éxito en él. ¿Cuáles son esos aspectos claves? 4 aspectos claves. Lo que pasaba con las finanzas, lo que pasaba con los procesos, el cómo hago lo que hago, el cómo lograba capturar y retener a mis clientes, y finalmente el identificar y fomentar las habilidades que tengo que desarrollar en mi gente para que ésta ejecute mejor los procesos y atienda mejor a los clientes, y ergo, como consecuencia, genere un impacto en las finanzas.
Por eso digo que una cosa es el concepto de Balance Scorecard, otra cosa es la metodología de despliegue, y una tercera cosa es la interfase de la que me sirvo, la herramienta informática habitualmente, de la que me sirvo para desplegar el diseño que hice siguiendo la metodología que respeta el concepto. Mientras que el concepto original era el de Kaplan y de Norton, las metodologías más conocidas aquí en la región son la metodología Execution Premium Process, que es la metodología original de Robert Kaplan y de David Norton, resumida en este gráfico, y la metodología M7+1, propuesta por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en los cuadernos profesionales, que se basa en 7 pasos de diseño más 1 de mantenimiento. Finalmente, podemos utilizar interfaces para desplegar el concepto según sea la complejidad de nuestro negocio, la complejidad de nuestro entorno de gestión. Y podemos ver despliegues de Balance Scorecards basados en herramientas como Excel o en ClickView o en cualquier otro software de Business Intelligence. Y hasta he visto algunos en PowerPoint, aunque tengan muy poca navegabilidad, solo para mostrar resultados, para generar reportes. Como decía hace un ratito, el enfoque clásico del Balance Scorecard era este, digamos, un objetivo detrás del cual se va, y un conjunto de perspectivas, esto es, aspectos claves de operaciones, en los que me tengo que concentrar para gestionar. Este enfoque ha mutado gracias al trabajo de David Norton y de Robert Kaplan, Don Bob, y de David Macmillan. David es un profesor también ligado al entorno académico de Robert Kaplan, que han creado este artículo de difusión llamado Updating the Balance Scorecard for Triple Bottom Line Strategies, que fue publicado en la Harvard Business Review si no recuerdo mal, bueno, no recuerdo ahora, pero fue el año pasado. El artículo también está a disposición para ser distribuido. Un poco lo que contábamos, la visión original de Kaplan y de Norton se enfocaba en estos 4 puntos de vista. Si lo pensamos seriamente, son aspectos claves de la para tener éxito en la organización, en los cuales había que concentrarse, pero casi todos vistos desde el punto de vista interno. Acá, digamos, el enfoque estaba dado en los stockholders, esto es, en los dueños de la compañía, ¿sí? El nuevo enfoque de Kaplan y de Norton transforma la perspectiva financiera en lo que llamamos las perspectivas de los outcomes, transforma la perspectiva del cliente, una perspectiva de los stakeholders, ampliando el núcleo de aquellos a quienes hay que tener en cuenta y satisfacer para que nuestra compañía tenga éxito. En cambio, la perspectiva de los procesos se amplía un poco conceptualmente, mientras que la original hablaba solo de procesos internos. Esta incluye algunos procesos que atraviesan el vínculo con los stakeholders y con la comunidad, y que es necesario que sean monitoreados. Y finalmente, la perspectiva del learning and growing, o sea, de la capacitación y el aprendizaje, se transforma en una perspectiva denominada enablers, que podríamos traducir como habilitadores. Esta españolización del término enablers todavía no ha ganado un consenso global en la comunidad académica, pero se perfila como una de las traducciones que permiten describir con mayor claridad cuál es el propósito que buscan Macmillan y Kaplan con esta nueva perspectiva. Digamos, para ir resumiendo y para no extenderme demasiado, la perspectiva financiera decimos que se reemplaza por resultados para abarcar métricas financieras, ambientales y sociales, mientras que la tradicional perspectiva del cliente se convierte en una perspectiva que podemos traducir como partes interesadas, esa españolización tan poco amable que tenemos del término stakeholder, pero que refleja lo que quiere decir. ¿Para qué? Para que esta perspectiva nueva, la de los stakeholders, refleje los intereses de las múltiples participantes de este ecosistema de negocios. Como decía hace un ratito, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento se convierte en la perspectiva de los enablers, los habilitadores, para incluir las nuevas capacidades que hay que desarrollar en nuestra gente para colaborar con toda esta nueva alineación de propósitos.
Este tema de los procesos internos y de la perspectiva de los procesos tiene que ver justamente con concentrarnos ya no solo en lo que es crítico para lograr nuestro resultado, sino también con aquellos otros aspectos que son parecidos, pero no idénticos, por eso la figura de los diferentes tipos de manzanas, que tienen impacto en el resultado, en la triple línea de resultados, digo, en lo medioambiental y en lo social también. Para ir consolidando un poco la presentación, nosotros estamos viviendo en este momento un camino que cuando el año pasado en este mismo entorno académico hablábamos de la pandemia, decíamos que habíamos iniciado el tránsito de un túnel largo, del cual no se veía la luz en el fondo. Bueno, hoy podríamos decir que no solo sabemos conceptualmente que hay una luz en el fondo, sino que el túnel va terminando y que en las diferentes regiones del globo ya se vive una realidad post-pandemia, o por lo menos post-cuarentena. Nosotros estamos avanzando en ese sentido, como ustedes saben bien, y en este sentido, y en este contexto, se están fortaleciendo los enfoques que concientizan más a la comunidad de negocios respecto de que sus actividades tienen efectos palpables sobre la vida en común que tenemos todos dentro de este globo. Mi enfoque no es voluntarista, digamos, lejos de mí está generar sentencias del estilo de si todos en este mundo nos diéramos la mano. Yo francamente creo que si en este mundo todos nos diéramos la mano, lo único que tendríamos es una fila muy larga. Lo que estoy diciendo es que por primera vez está haciéndose carne la realidad de que lo que hacemos tiene impacto en los demás y que nos conviene, ya no solo por temas de convicción, sino por temas de conveniencia y hasta de coerción. Esto es porque si lo que hacemos tiene efectos negativos, vamos a ser perseguidos y castigados. Nos conviene, digo, generar dentro de nuestros sistemas de gestión métricas que nos permitan monitorear cómo va siendo nuestro impacto, ya no solo en lo económico, sino también en lo social y en lo medioambiental. En este sentido creo que es valioso el aporte de Kaplan y de Macmillan, actualizando este modelo de negocios. Entonces invito ahora a que, ya cerrando mi participación, demos paso a las reflexiones finales de esta mesa tan interesante y variada, compuesta por el profesor Smolge, por el profesor Carratalá y muy bien moderada por el profesor Macrini, como para ir llegando a las instancias finales de esta participación. Les dejo entonces 3 frases vinculadas a mi participación que tienen que ver con que las iniciativas que se propone perseguir un triple resultado fomentan el desarrollo por parte de los entes en un impacto positivo en materia económica, social y medioambiental, que esto solo puede ocurrir si existe un sistema de medición de comportamiento del ente en estos ámbitos, y que estas mediciones deben efectuarse sirviéndose de una serie de indicadores que hagan medible cuantitativamente ese comportamiento. Así que finalmente, muchísimas gracias, y bueno, me reúno con mis colegas. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Bueno, todos sabemos que tenemos alguna limitación con respecto al tiempo destinado a la charla, así que quisiera simplemente para concluir una última pregunta, y me gustaría que cada uno de ustedes hiciera una participación muy limitada, muy pequeña, pero que con eso un poco cerremos la charla. La idea básica creo que cada uno ha desarrollado, de que evidentemente la vuelta a la normalidad o la pospandemia nos va a preparar un mundo distinto. Yo escuché hace unos días a alguien decir que la normalidad no es que el mundo vuelva a ser el mismo, sino que había un reseteo de lo que tiene que ver el mundo en lo que sería el funcionamiento en su totalidad. Cada uno de ustedes expuso determinados aspectos que son muy claros, pero a mí me gustaría redondear de una manera muy sintética, y me gustaría que cada uno dé su opinión, 2 cuestiones. Una, el desafío como profesionales, es decir, hoy en día creo que el tema de la obtención de información a través de datos, hoy fluyen los datos, el tema digital, el data science, es decir, hoy tenemos información, digamos, de forma continuada y que está al alcance de todos de una manera, digamos, accesible y sin costo, hace que desde el punto de vista profesional también nosotros tengamos un desafío que algo ustedes han expuesto.
Pero además de esto, que me gustaría preguntar, es también nosotros, que tenemos de alguna forma también ciertas responsabilidades en la parte académica, en la parte de enseñanza, también cómo afectaría en el futuro, desde ese punto de vista, el desafío que tenemos nosotros, insisto, en lo profesional, pero también desde el punto de vista de nuestra labor como docentes universitarios en lo que tiene que ver la pospandemia. Si ustedes quieren, para respetar un poco el orden, si quiere empezar Alejandro, luego Martín y luego Mauricio, y un poco con eso cerramos la charla de hoy. Así que los invito a que cada uno haga su propia reflexión. Alejandro, te escucho. Perfecto, Domingo, muchas gracias. Creo que sí, creo que específicamente lo que vos dijiste bien es que hay una serie de cambios, no está claro cómo van a ser, y lo que seguramente pasó es que se aceleraron muchas veces tendencias que existían. La que vos mencionás es clave, y en el doble aspecto, creo que, solo para dejar una idea, yo diría desde el punto de vista profesional, efectivamente eso implica un cambio muchas veces en el rol de generadores de información dentro de las empresas o externamente como consultores, a interpretadores y proponedores de soluciones más que en obtención de un cúmulo de datos que está al alcance de casi cualquiera, con diferentes costos que además van bajando. Entonces, como que el profesional, el valor agregado que tiene ya no es obtener una información y descubrir, mira, este es el costo que tenés de este producto, sino en decir, este es el costo que te lo generó, por decirlo de alguna manera, alguna información interna, externa, lo que sea, y te propongo o te recomiendo que del análisis de esto, estas sean acciones que te permitan mejorar el costo, el resultado, lo que sea. O sea, un perfil más volcado a, y llevado a los temas de costos, no calcular, sino usar y elaborar la información para sugerir, recomendar, que creo que es un aspecto diferencial que en el ámbito empresario va a distinguir al profesional y le va a dar valor a lo que hace y le va a permitir individualmente quizás su crecimiento, pero mientras está haciendo una función, la valoración que recibe es mayor porque siente que le agrega valor a esos stakeholders que decía antes también Mauricio, empezando por los de adentro, accionistas y cualquier otro. Y simultáneamente, en el ámbito académico, creo que eso es un complemento. El énfasis que muchas veces los tenemos en los contenidos curriculares de las materias, tiene que estar dado también en esa misma orientación, me parece. En tratar de formar con ejemplos, con casos, con situaciones, para que los estudiantes que van a ser profesionales enseguida, adquieran ese hábito de habilidades para en la práctica desarrollar esa diferenciación de elaboración de propuestas, ¿no? Como que más que un ejercicio que te permite calcular matemáticamente un número y saber una metodología, un algoritmo, entender que eso es en la primera parte y la segunda es qué haces con eso y cómo me lo sugerís practicando con un docente en una clase lo que en la vida real vas a llevar a la práctica. Me parece que ahí donde se complementa y adquiere valor también la universidad y los procesos de formación para orientar comportamientos que después el profesional va a tener. Parece que es una conjunción que podríamos enfatizar. No es que no lo tengamos, creo que hay que trabajar más profundamente en las herramientas metodológicas y didácticas para fortalecerlo. Gracias, Alejandro. Martín, si querés agregar algo. Comentaría que en nuestra faceta universitaria, por supuesto que hay que distinguir el tipo de carreras en las cuales estamos involucrados, pero en nuestra carrera, que tiene una base de sustento social bastante importante, creo que vino y se terminó de consolidar un cambio de paradigma en la manera de educar y transmitir el conocimiento, que esta nueva metodología colabora en la obtención de profesionales más adaptables al cambio, que es el objetivo final, ¿no? La pandemia nos puso frente a un cambio instantáneo al cual hubo que adaptarse, y me parece que los alumnos de estas épocas han tenido que aprender eso, como también la universidad se adaptó al cambio y tomarlo como una manera de metodología de estudio personal, de cómo
ser ellos los factores del cambio en las actividades cotidianas. En cuanto a lo que hace a la faz privada, creo que muchas de estas cosas que hemos estado hoy desarrollando vienen para quedarse y otras no. Y las que no vienen para quedarse vienen para recorrer un camino de retroceso lentamente que no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero en ese sentido creo que el camino de regreso a la presencialidad va a ser sinuoso, pero va a tener un retorno a ese tipo de situaciones, porque el ser humano es un ser social netamente y que necesita la interacción, ¿sí? Sobre todo en la empresa grande, la interacción entre todos sus participantes, el armado de grupos, es algo que se logra con presencialidad y es muy difícil lograr con virtualidad. Así que ahí tenemos un esquema diferente de las cosas que vienen para quedarse y las cosas que creo que al revés van a ir en una lenta retirada. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Bueno, Mauricio, te dejo a vos para que concluyas con la reunión. Muchas gracias, Domingo. Tanto mis colegas han sido muy claros en las cosas que hay que presentar y de prestar atención en esta etapa. La verdad es que son todos desafíos los que tenemos por delante, y en este sentido, nuestra profesión, nuestros roles están siempre amenazados, y frente a toda amenaza siempre hay que prestar la atención a lo que nos ha enseñado la evolución como proceso, ¿no? Digamos, la evolución lo que nos ha marcado siempre es que en orden a sobrevivir hay que adaptarse y hay que cambiar en función de ello. Nuestro desafío está en entender cuáles son los aspectos de nuestra cotidianidad y los aspectos que constituyen el ADN de nuestras profesiones que necesitan adecuación y no, digamos, no escatimar esfuerzos en ese sentido. Esta es una época en donde si sos uno más, sos uno menos, y es una época en donde cada vez se hace tarde, cada vez más temprano, como diría el colega Alberto Levi, y en este sentido nosotros tenemos el compromiso y el desafío de estar a la cabeza de ese cambio, porque precisamente el futuro de nuestra sociedad depende de ello. Así que bueno, esto solamente como comentario de cierre. Te agradezco una vez más a todos y en particular a la Facultad de Ciencias Económicas por la oportunidad que nos ha dado de compartir este rato. Bueno, más allá del afecto personal que creo que todos nos tenemos, ha sido un verdadero placer poder compartir este evento. Agradecerles, bueno, para mí es un orgullo tenerlos a ustedes en esta reunión, y por supuesto quedamos en contacto para futuros eventos, así que espero que haya sido para todos los que tengan la oportunidad de asistir a esta charla y que les haya resultado positiva, que hayan sacado algún tipo de conclusión interesante. Por mi parte, mandarles un fuerte abrazo, agradecerles que hayan participado de esta mesa redonda y quedamos en contacto, insisto, para eventos futuros. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Adiós.